A continuación os presentaré uno de los conceptos, bueno, todos los conceptos son muy importantes, todos los conceptos de esta sesión son muy importantes, pero este quizás sea el concepto más esquivo, que se entiende peor, más difícil de entender, que es la idea de esperanza condicional. Entonces voy a ir con bastante calma, vamos a ir paso a paso tratando de explicar esta idea de esperanza condicional, porque verdaderamente esto tiene una importancia muy grande en la modelización económica y econométrica. Los supuestos típicos de cuando veáis los cursos de econometría, veréis que se habla continuamente de esperanzas condicionales. Y la esperanza condicional es algo relativamente simple, aunque sí que esto es algo que al estudiante le cuesta un poquito más entenderlo. Pero fijaros, vamos a suponer que tenemos dos variables aleatorias, x e y, que tienen una función de densidad conjunta. Aquí la tenéis, la función de densidad conjunta f de x, y. Vamos a suponer, y esto lo vimos en sesiones anteriores, que definimos la función de densidad condicional, vamos a suponer, de la variable aleatoria y, dado que la variable aleatoria x toma un cierto valor x en no negrita. Entonces, partimos de dos variables aleatorias, tenemos la densidad bivariante, tenemos la densidad condicional, y vamos a definir la esperanza condicional de y, dado que la variable aleatoria x toma un cierto valor al que llamamos x, que es lo que tenéis aquí. Pues, y esto es el resultado interesante, esto sin más es una esperanza, aplica la misma definición de esperanza que teníamos antes, pero en vez de usar la densidad de i, porque la esperanza de i sería simplemente la integral de i por la densidad de i diferencial de i. Pues aquí, en vez de usar la densidad marginal de la variable aleatoria, usamos la densidad condicional. O sea que esencialmente la definición de esperanza condicional no se diferencia de forma sustancial de la definición de una esperanza incondicional, que sería la esperanza de y. Entonces esto es bastante, la única diferencia entre la esperanza de y y la esperanza condicional de y, dado que otra variable aleatoria toma un cierto valor, es que usamos la densidad condicional en vez de la densidad marginal. Por supuesto, también esto lo podríamos hacer si tuviéramos la densidad condicional de x dado y, pues también podríamos calcular la esperanza condicional de x, dado que y negrita toma un cierto valor y aquí lo tenéis. Y esto si entendéis esto, ya habéis entendido gran parte de lo que es el concepto de esperanza condicional, y esto se puede extender, por ejemplo, a varianza condicional, a cualquier momento central y no central condicional. Así que, por ejemplo, en finanzas el tema de la varianza condicional es tremendamente importante, y la varianza condicional, si sabéis cómo calcular la esperanza condicional, sabéis cómo calcular la esperanza de i al cuadrado condicional, y de ahí sacáis directamente la varianza condicional de i, dado que x toma un cierto valor. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo. Estos ejemplos requieren un tiempo y son un poco delicados, pero lo que me interesa son los pasos. Fijaros, tenemos dos variables aleatorias, x e y. Los detalles son interesantes, pero por no extenderme demasiado, aquí tenéis todas las indicaciones sobre cómo calcular. Las integrales son verdaderamente muy sencillas. Entonces tenemos una función de densidad conjunta. Fijaros que esta función de densidad toma valor 0 en muchos casos y toma valor 8 por x, y cuando 0 es menor que y, es menor que x, es menor que 1. Este sería el marco donde esa función de densidad conjunta no toma valor 0. Inicialmente calculamos la densidad marginal de x, de la variable aleatoria x, y esto sabemos que básicamente habría que integrar la función de densidad conjunta por los valores de y. Entonces, inicialmente esto sería la integral entre menos infinito e infinito de esta función de densidad conjunta, pero vemos que esta función de densidad conjunta entre menos infinito e infinito es 0 en multitud, en gran parte de este intervalo menos infinito infinito, pero no es 0 entre 0 y x. Básicamente esto lo tenéis en la definición, en la propia definición de la función de densidad conjunta. Entonces esta
esta integral entre menos infinito e infinito se convierte en una integral entre 0 y x de 8 por xy. Si hacéis esta integral, que es muy sencilla, obtendréis que esta densidad marginal de la variable aleatoria x es 4 por x cubo, para cualquier x entre 0 y 1. Si integráis esto, la integral entre 0 y 1 de 4 por x cubo, veréis que da 1, o sea que esta es una densidad bien definida. Una vez que tenemos esta densidad marginal de x, podemos calcular la densidad condicional, porque la densidad condicional de y dado x es sin más la densidad conjunta partido de la densidad marginal. Bueno, y aquí tenemos que esto es igual a 2y partido de x cuadrado, importante para cualquier y entre 0 y x, porque si y no está entre 0 y x, la función de densidad conjunta es igual a 0. Así que aquí tenéis esa densidad condicional, y la esperanza condicional es sin más, básicamente hacer el cálculo de la esperanza, pero usando esta densidad condicional en vez de la densidad marginal. O sea que esto es relativamente sencilla. Interesante, una función de densidad condicional es una función de densidad, así que la integral entre 0 y x de esta función 2y partido de x cuadrado debe dar 1 también. Y bueno, y aquí tenéis el cálculo de la esperanza condicional, que es 2/3 por x para cualquier x entre 0 y 1, porque si x toma un valor que no está entre 0 y 1, f de x es 0, por lo que tú no puedes calcular el denominador tú no puedes calcular en ese caso la densidad condicional. Importante a tener en cuenta que la esperanza condicional, dado que x toma un cierto valor x, depende de x. ¿Veis? Entonces es un numerito, pero que depende de x. Es decir, en este caso, la esperanza de y, dado que x toma el valor 0,5, pues sería 2/3 por 0,5. La esperanza de y, dado que x toma un valor 0,7, sería 2/3 por 0,7. La esperanza de y, dado que x toma un valor 0,3, sería 2/3 por 0,3. Pero importante, esto es una función de x, y esto me gustaría resaltarlo, y aquí en esta diapositiva lo tenéis resaltado, que en general la esperanza condicional es una función de x, así que en realidad podríamos decir que la esperanza condicional de y, dado que x toma un valor x, pues es una función, vamos a llamar g de x, que por supuesto no es una variable aleatoria. Para diferentes x, como os he dicho anteriormente, pues esto toma diferentes valores. Sin embargo, si evaluáis esta función g de x en la variable aleatoria, es decir, g de x negrita, esto sí que es una variable aleatoria, y esto es debido simplemente a que x negrita es una variable aleatoria, así que g de x negrita es una variable aleatoria. Y esto es lo que se denomina esperanza de y dado x, no dado que x toma un cierto valor, es la esperanza de y dado x. Así que esta es de alguna forma una segunda versión de lo que se denomina esperanza condicional. Por una parte tenemos la esperanza de y dado que x negrita toma un cierto valor x, que es lo que hemos calculado anteriormente. En el ejemplo anterior esto era 2/3 de x, y si evaluamos esta función de x en la variable aleatoria x, tenemos lo que se denomina esperanza de y dado x negrita, y esto es una variable aleatoria, y la variable aleatoria es g de x negrita, y esa es la definición de esta cosa un poco misteriosa que aparece aquí, que es la esperanza de una variable aleatoria dado otra variable aleatoria. ¿Vale? O sea que el cálculo de la esperanza de una variable aleatoria dado otra variable aleatoria habría que hacerlo en dos fases. Primero calculamos la esperanza de que, en este caso y, la esperanza de y, dado que x toma un cierto valor, x, esto se calcula con la fórmula tradicional de esperanza, solo que usando la función de densidad condicional en vez de la función de densidad marginal. Y una vez que tenemos esa expresión, en este caso en el caso del ejemplo anterior es 2/3 por x, pues 2/3 por x negrita sería lo que llamamos esperanza de y dado x, y esto sí que es una variable aleatoria.
¿Podríamos calcular cuál es la esperanza de esta variable aleatoria? Sí, es muy fácil calcularlo, y aquí tenéis, si tenemos la función de densidad marginal de x, pues es el cálculo habitual, y daros cuenta que, bueno, si hacemos la prueba, la esperanza de g de x es la integral de g de x por la integral, esto sería g de x es la esperanza condicional de y, reemplazamos la esperanza condicional de y por la integral, por la definición de la esperanza condicional, y fijaros que la función de densidad condicional por la función de densidad marginal es la función de densidad conjunta, así que la esperanza de g de x es sin más la esperanza de y. Y lo que hemos hecho aquí es demostrar algo que es muy usado y que usaréis en cursos posteriores, que es la ley de las esperanzas iteradas, y esto que os he comentado ahora es sin más una demostración de esta ley de las esperanzas iteradas, que si tenemos dos variables aleatorias x e y que se distribuyen conjuntamente, tiene una densidad conjunta, la esperanza de y se puede calcular como la esperanza de la esperanza condicional de y dado x. Equivalentemente, la esperanza de x también se podría calcular como la esperanza de la esperanza condicional de x dado y. Y este resultado, que es la ley de las esperanzas iteradas, pues tiene una enorme importancia en estadística, en econometría, y lo usaréis con bastante frecuentemente. Por supuesto, podemos extender todas estas ideas a otros momentos, a cálculo de esperanzas condicionales de funciones de variables aleatorias. Aquí hay un margen de hablar muy extensamente acerca del tema de la esperanza condicional, pero quedaros con esto, un poco a modo de resumen. Tenemos básicamente dos conceptos de esperanza condicional. Uno, que es la esperanza condicional de una variable aleatoria dado que otra variable aleatoria toma un cierto valor. Eso es una esperanza condicional, y eso es un valor determinístico, un número. Y por otra parte tenemos la versión de esperanza condicional, que es una variable aleatoria, que os he definido anteriormente. Y en relación a esto es muy importante que tengáis clara cuál es la ley de las esperanzas iteradas. Bueno, no hace falta que os he puesto la demostración, pero tampoco hace falta que la conozcáis con detalle, pero sí saber que hay veces que es muy útil, pues a veces no es difícil calcular la esperanza de una variable aleatoria, pero es fácil calcular la esperanza condicional. Entonces la esperanza de una variable aleatoria es igual a la esperanza de la esperanza condicional, y este resultado es de enorme utilidad.